Entonces, bueno, lo que ustedes hacían en la práctica, ¿qué era? Hacían dos partes, la determinación del calcio y del magnesio y la determinación del calcio únicamente. Entonces vamos a anotar como unos datos hipotéticos. ¿Listo? Entonces vamos a decir que en la titulación de calcio y magnesio ustedes usaron aproximadamente como... Entonces, ¿cómo así? Sí, deben ser como unos 2.75, 2.7. 7. Digamos 2.70 mililitros de la solución de DTA de concentración 0,0025 molar, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa partecita? Listo. ¿Qué era lo otro? Esto era lo que gastábamos en esta determinación. Nosotros hicimos una segunda determinación que era exclusivamente El calcio. calcio. ¿Listo? En este lo que uno espera, la lógica del asunto que sería que el volumen fuera menor que el de la determinación de calcio y magnesio, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que nos gastamos 2.50 mililitros. No estoy diciendo que este sea el valor que tendría que darse. Ahorita me los estoy inventando. ¿Listo? 2.50 mililitros de la solución de DTA. 0,0025 molar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? ¿Listo? La determinación de la dureza del agua, ¿listo? Se hace de tres formas. Hay una que se llama la dureza total, y hay otra que se llama la dureza cálcica, y hay otra que se llama la dureza de magnesio o magnésica. ¿Listo? Entonces, en la dureza total, ¿qué vamos a determinar? ¿Cuánto calcio y cuánto magnesio había? ¿Listo? Sino que se toma de referencia un compuesto. Uno no reporta eso como concentración de calcio y magnesio, sino concentración de carbonato de calcio. Ya vamos a ver cómo podemos transformar eso que este volumen de DTA, cómo podemos transformarlo a algo que es un carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces, tanto la total como la cálcica como la magnésica, todas se reportan como carbonato de calcio. ¿Listo? Y se reportan partes por millón. ¿Ustedes sí han visto esa unidad de medición? Partes por millón, es una unidad de concentración que uno mira miligramos de la sustancia, en este caso sería miligramos de carbonato de calcio sobre litro de la solución. ¿Listo? De pronto no lo han visto en la universidad, pero yo sé que en el colegio ustedes vieron unidades de concentración, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos transformar todo esto de miligramos, bueno, la información que nosotros tenemos que realmente es un volumen de DTA con una concentración de DTA a carbonato de calcio. ¿Listo? Vamos a ver cómo podemos hacer esa transformación. ¿Listo? Sin importar si es total, cálcica o magnésica, se reporta como si fuera carbonato de calcio en partes por millón. ¿Sí es claro? ¿Está ahí? Listo. Vamos a empezar entonces a hacer la determinación de la dureza total. En la dureza total tenemos en cuenta tanto el calcio como el magnesio. Entonces fue la primera que nosotros hicimos. ¿Listo? 2.70 mililitros. Entonces vamos a hacerlo acá. Pongo aquí un segundito. ¿Listo? Total. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Ustedes tienen un volumen y tienen una concentración. ¿Ustedes se acuerdan a qué era igual la molaridad? ¿Ustedes vieron esa unidad de concentración? Listo. La molaridad o las unidades de concentración que nos indican la cantidad de sustancia, bien sea en moles o en masa, que está contenida en un volumen de solución. ¿Qué es una solución? ¿Sí se acuerdan qué es una solución? Una solución es como hay una sustancia que está presente en algo que es mucho más extenso que se llama el solvente. En este caso, por ejemplo, nuestro solvente, ¿quién era? Agua. ¿Quién va a ser nuestro soluto? ¿O no? Sí, el soluto NDTA para esa solución. ¿Listo? Entonces, una forma de expresar esa relación es la molaridad. La molaridad es una relación entre número de moles. ¿Sí vieron que era una mol, cierto? Ustedes sí saben más o menos que es una mol. Sobre
el volumen de la solución en litros. ¿Listo? Para nosotros poder hacer este cálculo necesitamos saber es esto, el número de moles. ¿Listo? ¿Nosotros conocemos la molaridad de la solución? Sí. 0,8. ¿Conocemos el volumen que nos gastamos? Sí. El único problema que tenemos es que está en mililitros. Tiene que estar en litros. ¿Listo? Entonces no hay problema. Pues pasamos eso a litros. ¿Cierto? ¿Cómo se pasa a litros? 0.27. Listo. Ustedes ya vieron análisis dimensional, ¿cierto? Entonces uno dice, si yo tengo 2.70 mililitros, yo sé que si tengo 1000 mililitros, Es igual. corresponde a un litro, ¿cierto? ¿Esto aquí es igual? Entonces 2.70 sería 0,0027. Recuerden que es como correr la coma, ¿cuántos lugares? 3, porque depende del número de ceros. ¿Listo? Estaba acá 1, 2, 3. ¿Listo? Y esto queda Litros. en litros. ¿Listo? Entonces, bueno, ya conocemos esto, podemos despejar esto. Para despejar esto, lo único que me está haciendo estorbo es esa parte de abajo. ¿Qué está haciendo? Está dividiendo, tiene que pasar al otro lado. Entonces me va a quedar molaridad por volumen igual a las moles. ¿Listo? ¿Cuánto era la molaridad? 0,0025, ¿cierto? Por el volumen, 0.00270 litros. Y esto me da igual el número de moles. ¿Ustedes tienen una calculadora ahí de casualidad? ¿No? El celular, ¿listo? Tengan ahí su celular a la mano solo para eso. A ver, miremos a ver. Profe, hagan la cuenta usted. Gracias. Ahí ya lo hice acá, y ahorita los ojos. ¿Listo? Esto nos da 6.75 por 10 a la menos 6 moles. ¿Moles de quién? ¿De qué solución estábamos hablando aquí? De DTA. Apenas estamos haciendo los cálculos, empezamos con esto. ¿Listo? Esas moles son ¿de quién? Del EDTA. Esta era la concentración de DTA, este fue el volumen de DTA que nos gastamos. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Listo? Bueno, voy a borrar ahora este pedacito de arriba para que podamos continuar. ¿Listo? Ustedes una vez conocen las moles de DTA, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Cuando ustedes hacen su investigación, ahí les dice, la relación del DTA con respecto al metal es 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito una molécula de DTA para que reaccione con una molécula del calcio y forme el complejo. ¿Listo? Si ustedes tienen este número de moles, ¿listo? Este mismo número de moles que tienen de DTA va a ser el mismo número de moles que ustedes tengan de calcio y magnesio. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ustedes tienen 6,75 por 10 a la menos 6 moles de DTA, eso es lo mismo que decir moles de calcio más magnesio. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Listo. Pero lo que nosotros decíamos, cuando nosotros vamos a hacer la determinación de la dureza, no damos el valor como calcio y magnesio, damos el valor como carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para darlo en términos del carbonato de calcio? Asumimos que si yo tengo una mol de calcio, tengo una mol de carbonato. Si tengo una mol de magnesio, tengo una mol de carbonato. ¿Listo? Entonces, por una mol de calcio más magnesio, ¿listo? Voy a tener una mol del carbonato de calcio. ¿Listo? ¿Sí es claro este pedacito? Listo, ahí ya tendríamos moles de carbonato de calcio. Sin embargo, nosotros para poderlo reportar tenemos que hacerlo en partes por millón. Las partes por millón son miligramos del carbonato en litros de solución. Entonces, necesitamos hallar los miligramos. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para hallar los miligramos? ¿Ustedes se han visto esa partecita? Una mole. Listo, ahí tenemos que recordar es cómo podemos transformar de moles a peso. ¿Listo? Entonces,
Recuerden que para pasar del número de moles a una masa cualquiera, Se multiplica por el número de ahogado. no, O el peso atómico de por cada el elemento. peso molecular Eso. del compuesto. ¿Listo? Entonces, miramos en la tabla periódica, bueno, los elementos que conforman el carbonato de calcio. El calcio pesa 40,078 gramos. ¿Listo? ¿Cuántas moléculas de calcio tenemos en una molécula de carbonato de calcio? Una, porque si hubiera más, aquí tendríamos un subíndice. ¿Listo? Entonces, esto sería como multiplicarlo por 1. Más el siguiente elemento que está involucrado, ¿cuál es? El carbono. El carbono pesa 12,0107 gramos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1 en la fórmula del carbonato, más el peso del oxígeno. El oxígeno pesa 15,9997 gramos. ¿Listo? Lo multiplicamos por el número de oxígenos que están presentes, que son 3. Apenas hacemos esta operación, podemos saber cuál es el peso. No. Cuando uno está haciendo, hay veces cuando uno está empezando a ver esta parte de estequiometría, a uno le hacen aproximar. Y no es que esté mal. Como ustedes están en un proceso de aprendizaje, pues de pronto el resto de cifras no les interesa tanto. Pero cuando ustedes están haciendo un análisis en el cual van a cuantificar, van a determinar, ustedes siempre usen el mayor número de cifras que les permita los pesos moleculares, por ejemplo. Es porque vamos a estar más cercanos al valor real. ¿Listo? Al hacer esta operación, todo esto, al sumarlo, me da 100,0878 gramos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tienen el peso atómico de un compuesto, tienen el peso de una mol del compuesto. ¿Listo? En una mol de carbonato de calcio va a pesar 100,0878 gramos. ¿Listo? Cuando nosotros estamos aquí haciendo la operación, aquí tendríamos, bueno, si hacemos esta operación moles de calcio, con esta se cancela, tendríamos moles de carbonato. Para pasarlo a masa, entonces yo lo que hago es, si yo sé que una mol del carbonato de calcio pesa 100,0878 gramos, pues al hacer esta operación, moles de carbonato con moles de carbonato se cancelan, estos son gramos de carbonato. ¿Listo? Ya estamos cerca de lo que queremos hallar. Nosotros necesitamos son miligramos. Entonces, para pasar de gramos a miligramos, ¿qué hacemos? 1 gramo a 1000 miligramos. 1 gramo es igual a 1000 miligramos. De esta forma podemos determinar la masa de carbonato de calcio que había en nuestra muestra. Entonces, hagamos la operación. ¿Cuánto nos da esto? ¿Listo? Esta operación me daría 0,6756 miligramos de carbonato de calcio. ¿Listo? Sin embargo, para dar al final la respuesta, tengo que darlos por litros de solución. ¿Listo? Necesito un volumen. ¿Cuál era el volumen de solución que nosotros trabajamos? 25 mililitros. ¿Listo? Nos hace falta pasarlo a litros. Recuerden que nuestra muestra problema, ¿quién era? El agua. ¿Cuál fue el volumen de agua que tomamos? 25. Ese va a ser el volumen de la solución. ¿Listo? A la cual estamos determinando la dureza. Entonces, sobre 25. borro este pedacito. ¿Listo? Entonces sería coger esos miligramos que ya obtuvimos, 57,56 miligramos, y dividirlo por el volumen que debe estar en litros, es decir, 0,025. Pero 27. Entonces miremos, 1, 2, 3, no, 0,025. ¿Listo? Ahora sí. 25 litros.
No, porque Ese es el recuerden, del ese es agua. el volumen que tomamos de la muestra. Ah. Este fue el volumen de ETA que gastamos. ¿Listo? Y ahí ya es diferente. Entonces aquí tenemos que tomar de referencia es el volumen de la solución. Nuestra solución es el agua del lago. ¿Listo? Entonces divide entre el volumen del agua del lago. De esta manera ustedes pueden determinar la dureza cálcica, la dureza total. Divide entre 0.025. ¿Listo? Esto les da 27,0. Como estos miligramos por litro son partes por millón. ¿Listo? O miligramo por litro, que es lo mismo que decir 27,0 partes por millón. ¿De qué compuesto? Del carbonato de calcio. De esta manera ustedes determinaron la dureza total. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Listo. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo la determinación de la dureza cálcica? Entonces, lo único que vamos a cambiar es que el volumen que gastamos de DTA es diferente. Acá en la ecuación. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos era hallar el número de moles. ¿Se acuerdan? Entonces, que nosotros conocemos la molaridad, conocemos el volumen, que en este caso son 25 mililitros, 2.50, perdón, mililitros lo que nos gastamos. ¿Listo? Entonces, las moles de DTA que reaccionaron pues van a ser diferentes. ¿Listo? ¿Cuántos van a ser? 0.025 por 0.0025. ¿Listo? Es decir, 6.25 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Para la dureza cálcica usamos 6.25 por 10 a la menos 6 moles de ETA. ¿Listo? Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos aquí anteriormente. Entonces, como ya sabemos cuántas moles de ETA nos gastamos, esas mismas moles de ETA, como en la relación es 1 a 1, van a ser las moles de quién? Aquí específicamente del calcio, únicamente. ¿Listo? Las mismas moles que yo tengo de ETA son las mismas moles de calcio. Y por una mol de calcio, tengo una mol del carbonato de calcio. Si yo sé que una mol de carbonato de calcio pesa 100.078 gramos, aquí tendríamos los gramos. Y aquí, al transformarlo, podríamos transformarlo a miligramos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da todo esto? Por 100.0878 por 1000. Ahí. ¿Listo? Aquí esto nos daría 0.6255 miligramos del carbonato de calcio. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer adicionalmente? Dividirlo entre el volumen de la solución. Nuestra solución era el agua del lago. ¿Cuánto tomamos? 25 mililitros. ¿Listo? Entonces aquí lo único que también tengo que cambiar es esta parte. ¿Listo? Esto lo dividimos entre 0.025. ¿Listo? Es decir, esto me va a dar 25,0 miligramos por litro, que es lo mismo que decir 25,0 partes por millón del carbonato de calcio. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces vamos a hacer como una tabla resumen de lo que hemos hecho hasta hoy. Entonces, ya que determinación hicimos, dureza total. La dureza total pudimos determinar que corresponde a 27,0 partes por millón de carbonato de calcio. ¿Cierto? Pudimos determinar la dureza cálcica, que nos dio 25,0 partes por millón de carbonato de calcio. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Qué nos hace falta determinar? La dureza de magnesio o dureza magnésica. Esta es la más fácil de hallar, luego de tener la cálcica y la total. Si tenemos la total, sabemos la de calcio, la diferencia de estos dos me tiene que dar la de magnesio. Es decir, 27,0 menos 25,0, es decir, esto es igual a 2,0 partes
por millón del carbonato de calcio. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes tienen que reportar en cálculos. ¿Qué es lo adicional que van a hacer? Con estos valores de dureza total, de dureza cálcica y de dureza magnésica, van a clasificar el agua. Normalmente es con la dureza total. Ustedes vieron que hay una clasificación de aguas blandas, aguas duras, muy blandas, muy suaves. Bueno, ahí dependiendo del autor que lo ha consultado. Entonces, eso es lo que ustedes van a mirar. Normalmente están reportados con respecto a la dureza total. Ustedes miran en la tabla, miran entre qué rango están. Es dura. ¿Esa podría ser dura? Sí. No es de las menores de... ¿Tú tienes aquí la tabla de Sí, eso? yo las tengo. Vamos a mirar los datos que tú tienes acá. Ah, sí, aquí está. ¿Listo? Pues, por ejemplo, acá hay una tabla que dice muy dulce, medianamente dulce. Sí, ellas se encuentran también como suaves, blandas. Sí, esto Sí. es muy suave, Sí, medianamente es que- suave. Sí, agua Yo blanda. busqué en varias y en unas estaban. Esta sería suaves, medianamente blandas. dura, entre 22 y 32 partes por millón. De acuerdo a la que tú consultaste, eso puede variar, por eso es importante que pongan la referencia. ¿Listo? Porque uno me va a decir como, profe, en la tabla que yo revisé decía que era medianamente dura, y otro me va a decir que es dura. Puede que uno u otro esté equivocado, pero también puede que no esté equivocado por falta de conocimiento, sino porque la tabla que consultaron no era la correcta. Por eso es bueno que me pongan la referencia. Profe, y si uno las compara, por lo menos yo comparé esa con otras y los valores. Y te coincidían. Sí, algunas. Entonces, los que más me coincidían eran ese, entonces puse fue eso. De pronto, Sí. es que no estoy segura si esto está en norma técnica, cuando la clasificación de dureza. Si encuentran una norma técnica donde les diga dureza, esa tabla es la que tendrían que confiar. Y si no, busquen en un libro o libros de análisis de aguas. ¿Listo? Normas que hagan como la norma de España, la norma, por lo menos comparen con una norma, no tanto con prácticas así de laboratorio, porque eso puede ser que esté mal. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que estuviera bien. Entonces, entre eso, esta agua sería medianamente dura. ¿Listo? Eso es lo que tienen que ustedes poner en su informe. Si es claro, está ahí. Esos son los cálculos que ustedes tienen que hacer. Estas tres cosas es lo importante. ¿Listo?